Bueno, muy buenas tardes entonces. Quisiera pues darle la más cordial bienvenida, ¿verdad? A esta clase por medio de la aplicación de esta herramienta Zoom, ¿verdad? Esperando pues que sea de mucho provecho para todos nosotros. Les recuerdo que en este tercer parcial estamos hablando de algunos conceptos relacionados con vectores, ¿verdad? Hemos visto en los días anteriores a través de la plataforma Moodle el concepto geométrico de vector, el concepto algebraico de un vector y también dos de sus características más importantes, como son la magnitud y la dirección de un vector, ¿verdad? Además de eso, hemos estado viendo lo que fue la suma y resta de dos vectores, cómo determinar un vector unitario que tenga la misma dirección que un vector dado, y habíamos llegado hasta las componentes de un vector, cómo determinar las componentes de un vector a partir de su magnitud y su dirección. Entonces yo quisiera utilizar esta clase del día de hoy para que cualquier duda que tengamos sobre estos temas que les acabo de mencionar, ustedes me puedan expresar sus dudas y yo podérselas aclarar. Y si necesitan que haga algún ejercicio, pues podemos usar el libro de la clase o podemos usar el libro de álgebra lineal de Grossman, ahí al gusto de ustedes. Así que ustedes son los que tienen la palabra respecto a alguna de las dudas que tengan. Solo habilita el micrófono y puede usted expresar su duda, ¿verdad? No sé cómo está, pues, con el entendimiento, el dominio de lo que hemos visto, ¿verdad? Si no, si se siente que necesita ayuda, pues precisamente para eso es esta clase del día de hoy. Entonces, díganme algún ejercicio, alguna pregunta o alguna cosa que quieran saber. En lo particular, siento que los ejercicios que nos ha dejado han estado accesibles, igual los videos han ayudado bastante, pero no sé ahí los demás compañeros cómo están para ver si da retroalimentación en que se haciendo un ejercicio o iniciamos el siguiente. Correcto, sí. Entonces, no sé si alguien de los demás, aparte de lo que ha dicho Carlitos, quiere opinar. Más o menos el rumbo de la clase ha ido así, ¿verdad? Empezando con el capítulo 3, que son los conceptos de vectores. Luego, en la sección 3.1 están todas las cosas que hemos visto. Iniciamos primeramente, ¿verdad? Hablando de la parte práctica, ¿verdad? Porque la parte teórica pues siempre empieza con la definición de vector, ¿verdad? Pero hablando de la parte práctica, comenzamos hablando de la magnitud de un vector, ¿verdad? Que se representa así entre barras de valor absoluto, queriendo indicar con ello de que la magnitud de un vector siempre es positiva. Ok, y lo que se hace es que se escribe la raíz cuadrada de la componente en X del vector más la componente en Y del vector. Recuerden que los vectores, una forma en que vienen escritos es, por ejemplo, b igual a, entre paréntesis, 2,3. Entonces el 2 es la componente en X, el 3 es la componente en Y, y a través de ellos, de esas componentes, se puede calcular la magnitud. El otro punto importante acá, además de la magnitud, pues lógicamente es la dirección de un vector, en la cual la fórmula que se utiliza es que el ángulo es la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, esas dos fórmulas son de las más importantes que hemos estudiado hasta este momento. Luego de esto pasamos, y se los estoy mencionando, ¿verdad? Para luego, como decía Carlos, podemos hacer un ejercicio de cada uno, ¿verdad? O ustedes me preguntan específicamente de alguno en particular. Después de esto pasamos al concepto de vector unitario. Que en el caso de vector unitario,
pues simplemente es un vector cuya magnitud o longitud es igual a una unidad, ¿verdad? Y en este caso, más que todo lo que nos pedían era cómo determinar un vector unitario que tuviera la misma dirección de un vector dado. Y para ello entonces, la fórmula que se utiliza es que el vector unitario se obtiene dividiendo el vector dado, cada una de las componentes del vector dado, entre la magnitud de ese vector dado. Entonces, esa es la forma de calcular un vector unitario. Luego de eso, hablamos de la suma y resta de vectores, ¿verdad? Suma y resta de vectores, donde en este caso lo que se dice es que si uno tiene, digamos, un vector U que tiene coordenadas A sub 1, B sub 1, y se está sumando con un vector V que tiene coordenadas A sub 2 y B sub 2, entonces lo único que hacemos para sacar la suma de esos vectores es sumar las componentes correspondientes, es decir, X con X y Y con Y. En este caso, X con X, pues la suma de las componentes en X. Y para obtener la componente en Y, se suman las componentes en Y. Y de esa manera se obtiene el vector resultante. Y la última parte que hemos estado platicando y que por ahí vamos, es en el caso de las componentes de un vector, ¿verdad? ¿Cómo calcular las componentes de un vector? Entonces aquí en este espacio voy a aclararlo. Las componentes de un vector, pues como las componentes de un vector son la componente en X y la componente en Y, la componente en X la sacamos multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo y la componente en Y del vector la obtenemos multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces yo creo que en esta pizarra, en la forma que lo hemos escrito, hemos resumido los temas que hemos estado platicando antes de la aplicación de esta herramienta Zoom, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en específico o simplemente vamos haciendo hasta donde nos alcance el tiempo un ejercicio de cada uno de esos temas para que los miremos. O ustedes me preguntan específicamente sobre cómo encontrar un vector unitario o sobre las componentes de un vector o como ustedes deseen. Yo les escucho. No, yo digo que estaría bien que hagamos eso, vamos uno por uno, como usted dijo. Bueno, está bien. Entonces vamos a comenzar calculando la magnitud y dirección de un vector y vamos a aprovechar para graficarlo. En realidad vamos a hacer dos ejercicios de esto aquí, porque me interesa hacer mención acerca de la dirección de un vector que tiene componente en X igual a 0, para que vean ustedes qué es lo que sucede. Y luego vamos a pasar a lo del vector unitario y si nos queda tiempo vemos lo demás y si no, pues lo dejamos para el día de mañana. Vamos a comenzar entonces. Si alguno de ustedes ha tenido duda en algún ejercicio de la tarea, pues también podemos ver alguno de la tarea y si no, pues sin ningún problema, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo el libro de álgebra lineal de Grossman y en este caso voy a usar unos ejemplos de aquí para calcularle la magnitud y la dirección. Entonces, voy a utilizar en este momento ese vector que dice b igual a 6, menos 6. B igual a 6, menos 6. Nos piden para ese vector que calculemos la magnitud y la dirección. Entonces, vamos a realizar ese ejercicio. La magnitud, simplemente, ¿verdad? Usamos la fórmula que dice raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Estos vectores pueden venir escritos en esta forma que se llama
en forma de pares ordenados, X, Y, o también puede venir escrito el vector en términos de vectores unitarios. Cuando decimos que viene escrito en términos de vectores unitarios, significa que su escritura cambia y se escribe así. 6, y para indicar que este 6 es la componente en X, le ponemos una y para indicar que el negativo 6 es la componente en Y, le ponemos una J. Ambos vectores significan lo mismo, solo que este está escrito en coordenadas cartesianas y este está escrito en términos de vectores unitarios. Pero les menciono para que ustedes sepan que es exactamente lo mismo. Entonces, al momento de calcularle la magnitud al vector, yo lo que hago es ir a leer cuál es la componente en X. Entonces, como les digo, no importa si ustedes lo leen de aquí o de acá, en ambos la componente en X es 6. Entonces sustituimos la X por 6. En este caso, la componente en Y es negativo 6. Aunque aquí lleva las variables I y J, esas nunca se introducen acá, simplemente se usan los coeficientes para calcular la magnitud. Entonces hacemos el cálculo, 6 al cuadrado son 36, menos 6 al cuadrado también es 36, y la suma de 36 más 36 nos da la raíz cuadrada de 72, que si alguno de ustedes tiene una calculadora, le agradecería que me diga aproximadamente cuánto es en decimales, la raíz cuadrada de 72. No es necesario. 8.48. Ok, gracias. No es necesario calcularla en decimales, pero para que más o menos tengamos una idea, que ese valor de 8.48 lo que nos representa es el largo del vector. Así que la magnitud es lo mismo que decir la longitud del vector. En este caso, la longitud de este vector es de 8.48 unidades, ¿verdad? Porque no se nos menciona si está en centímetros, en metros o en pulgadas. Entonces, 8.48 unidades. Ahora, vamos a calcular la dirección del vector. La fórmula, la tangente inversa de y sobre x. Entonces, como nosotros ya tenemos acá claramente rotulado quién es y es menos 6. Entonces simplemente lo sustituimos. Y la componente en x es 6. Entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente si yo divido acá menos 6 entre 6 me da menos 1. Y lo que tendría que calcular entonces es cuál es el valor de la tangente inversa de menos 1. Vamos a ver si me ayudan, por favor, calculándome la tangente inversa de negativo 1. Negativo 45. Gracias. Es importante que sepan que algunos autores de los libros dan este ángulo en grados y otros, del gusto de ellos, lo expresan en términos de pi, o sea, en radianes. Si nosotros hacemos eso, hay que acordarnos cuánto es 45 grados en radianes. Y eso equivale al valor de pi cuartos, ¿verdad? Entonces significa que la dirección de este vector es negativo 45 grados o negativo pi cuartos. En realidad, cualquiera de las dos formas en que usted lo quiera utilizar. Ahora, eso es cómo se calcula la magnitud y la dirección. Pero además de eso, a mí me gustaría que graficáramos el vector, ¿verdad? Para poder explicarles algo sobre todo respecto al ángulo. Entonces vamos a hacer la gráfica de ese vector. No sé, Ingeniero. Dígame. ¿Por qué negativo pi cuartos? Porque les decía que en algunos libros los autores utilizan la respuesta de la dirección en grados y otros la utilizan en radianes. Entonces voy a poner las dos, aunque usted solo puede poner o solo la de grados o solo la de radianes. Queda a su gusto. Ok, gracias. ¿Okay? ¿Algo más antes de graficar? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica de este vector. Voy a borrar esto. Y vamos entonces a hacer la gráfica del vector.
aquí. Como son 6 y negativo 6, los voy a rotular de 6 en 6. Entonces, simplemente para graficar el vector decimos 6 para X menos 6 para Y. Entonces, 6 para X, negativo 6 para Y. Ubicamos el punto ahí y ahora sacamos al vector partiendo desde el origen. Y ese es entonces el vector V 6, menos 6. Ahora, la magnitud esta de 8.48 se refiere al largo de este vector. Este vector tiene una longitud de 8.48 unidades. Pero lo que más me interesa es hacer un énfasis en el ángulo. El ángulo es negativo 45. Entonces, para mí es muy importante que ustedes tengan claro lo siguiente, que cuando un ángulo es negativo en este tema, es que viene medido en sentido a favor de las agujas del reloj. Cuando es negativo, viene a favor de las agujas del reloj. Y cuando el ángulo es positivo, significa que el ángulo se mide en contra de del movimiento de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, que el ángulo es de 45 grados, mi opción para marcar los 45 grados sería desde el eje X hasta el vector o desde el eje Y hasta el vector. Pero eso se aclara con el signo. Si el signo es negativo, significa que el ángulo, el ángulo tiene que ser medido en favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, el ángulo iría acá. En cambio, si el ángulo fuera positivo, iría de aquí para allá, o sea, en contra de las agujas del reloj. Cuando ya pongo yo el valor del ángulo ahí, este signo negativo ya no lo pongo, porque este signo negativo vendría siendo equivalente a la flecha que me dice que está medido en el sentido a favor de las agujas del reloj. Y pongo acá los 45 grados. Y esa sería la gráfica del vector con su magnitud y su dirección ahí dibujadas. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso, antes de hacer otro ejemplo. Todo está bien ahí, todo claro, al menos para mí. Bueno, está bien. Entonces, les decía que quería hacer un ejemplo, como decir, por acá vamos a compartir la pantalla nuevamente. Un ejemplo así como Yo tengo este. una pregunta. ¿Hola? Yo tengo una pregunta. Dígame. La fórmula siempre va a ser tangente. Tangente Va a cambiar. inversa. La fórmula siempre va a ser tangente inversa. Sí, siempre. Esa ya está dada. Okay. Al menos para calcular la magnitud y la dirección, esa vamos a utilizar siempre. La dirección, perdón, esa vamos a calcular siempre. Bueno, entonces ahora me interesa que miren lo que sucede cuando nos piden calcular, como en este ejemplo, un vector que dice 0,3. Entonces el vector 0,3. Vamos a ver. Ok, entonces empezamos normal, ¿verdad? Con el cálculo de la magnitud, que es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Usted viene, sustituye los valores de X por 0 y de Y por 3. Y de inmediato, pues, podemos ver que tenemos dentro del radical la raíz de 9, que es 3. Entonces, en cuanto a la magnitud, no hay ningún problema. El problema se da cuando vamos al cálculo de la dirección, porque la dirección es tangente inversa de Y sobre X. Pero mire que cuando lo planteo, lo que me queda es una división entre 0. Una división entre 0. Entonces, usted sabe que si yo intento dividir 3 entre 0, me va a salir que eso no está definido, que hay un error ahí en esa división. Significa entonces que para un ejercicio en el que la componente en X es 0, no se puede calcular la dirección del vector mediante la fórmula. Entonces, yo quiero que lo vean ustedes
gráficamente el vector y van a ver que lo van a deducir inmediatamente cuál es su dirección. Entonces, voy a graficar el vector. El vector dice 0 para X, 3 para Y. Voy a poner el 3 en X y el 3 en Y para explicarles que como el vector tiene componente en X igual a 0, significa que no se va a graficar en X, sí se va a graficar en Y. Entonces 0,3 es un puntito que va aquí entre. Y como los vectores siempre los sacamos desde el origen, entonces el vector sería este. Ahora yo les pregunto, con respecto al eje X positivo y midiendo el ángulo en contra de las agujas del reloj, ¿de cuántos grados de dirección estamos hablando? 90. Por supuesto, 90 grados, que si lo recuerdan, es equivalente a decir pi medios. Y le pongo ambos por si a usted le gustan grados o le gustan radianes, ¿verdad? Pero sí, el ángulo es de 90 grados. Entonces, en este caso, aunque yo no lo puedo calcular por medio de la fórmula, gráficamente yo puedo ver que la dirección es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, yo creo que les puse, y déjenme revisar, el otro día les puse en la plataforma un teorema que tiene que ver con esto que les estoy explicando. Que tiene que ver cuando la componente es... Sí, aquí está, miren. Estoy sacando esto de la plataforma de la clase, ¿verdad? O sea que eso está puesto ahí. Antes de donde les asigné la tarea 3.4, entonces ahí, inmediatamente antes, hay un teorema, ¿verdad? Que dice que la dirección de vectores en los que su componente en X es 0, es igual a pi medios. En nuestro caso, en la pizarra tenemos escrito el vector 0,3. Entonces, como el valor de b es positivo, ya por medio de esta definición se puede saber que su dirección es pi medios, tal y como nos acaba de dar en ese vector que dibujé ahí. Si el vector, en vez de ser 0,3, hubiera sido 0, menos 3, ¿verdad? Entonces me habría dado un valor de dirección de 3 pi medios, ¿verdad? Entonces, es bueno que repasen un poquito este teorema que está ahí en su libro para que cuando miren un vector 0, un número diferente de 0, sepan que es pi medios para valores de b positivos y 3 pi medios para valores de b negativos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenía que decirles con respecto a la magnitud y dirección de un vector. No sé si hay algún comentario, si no, seguimos con lo de vector unitario. Seguimos, pues. Hay una pregunta bastante sencilla y que a mí siempre me gusta poner ese ejercicio en el examen porque yo lo considero sencillo, y es cuando en el ejercicio se nos pide calcule un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector, y digamos voy a poner el vector b igual a 2, negativo 3. Entonces me piden calcular un vector que tenga la misma dirección que ese vector. Yo simplemente lo que tengo que hacer para poder calcular, para poder determinar un vector unitario que tenga la misma dirección que un vector dado es usar la fórmula. Entonces, el vector unitario que tiene la misma dirección se obtiene dividiendo el vector dado entre la magnitud del vector dado. Es decir, que el único trabajo así que me requiere esta fórmula es que yo tengo que calcular la magnitud del vector. Voy a calcular la magnitud del vector en la forma como normalmente lo hacemos. Es decir, extrayendo la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado del vector. Haciendo las operaciones acá,
nos queda 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cuadrado, 9, y la suma nos da la raíz de 13, que como les decía ya a ratos, no es necesario extraerle en este caso el radical y poner la respuesta en decimales, sino que se puede dejar así expresado en radicales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es escribir el vector 2, menos 3 y dividirlo entre su magnitud, que es raíz de 13. ¿Ve? El vector se divide entre su magnitud. Entonces, se obtiene como respuesta que el vector unitario que yo ando buscando se obtiene al dividir, permítame, se obtiene al dividir cada componente del vector entre la magnitud. Entonces me quedaría 2 entre la raíz cuadrada de 13 y menos 3 entre la raíz cuadrada de 13. Observen cómo cada componente del vector lo divido, como dice la fórmula, entre su magnitud. Luego, coma, la componente y del vector entre su magnitud, y la coma es para dejar claro que esta es la componente en X del vector y esta la componente en Y. Y de esa forma, entonces, se obtiene lo que es un vector unitario. A ver si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No, a mí me queda Claro, No hay claro, negro, claro. todo está bien. ¿Verdad? Y es que realmente estos temas no son muy complicados, ¿verdad? Pero bueno, es importante que los vayamos repasando. Voy a terminar la clase de hoy, ¿verdad? Solamente mencionándoles lo que podemos, o lo que pusimos ahí en la pizarra, como suma y resta de vectores. En este caso, voy a tomar un ejercicio de los que habíamos planteado aquí en el libro. Vamos a ver. Permítanme. Me voy a ir mejor a los que había planteado en la plataforma de calcular la suma de vectores. Ya les había dejado de suma de vectores, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí están. Aquí están la suma de vectores. Entonces voy a utilizar este ejercicio número 20. Dice el ejercicio número 20 que si tenemos los vectores u igual a 2,3 y b igual a menos 5,4, nos piden, por ejemplo, en el inciso D, que calculemos 2u menos 7b. Eso, 2u menos 7b, eso es lo que dice que calculemos ahí en el ejercicio. Entonces, miren, para calcular 2u menos 7b, ustedes lo único que tienen que hacer es plantear esta multiplicación. 2 por el vector u, donde el vector u es 2,3, menos 7 por el vector b, donde el vector es menos 5,4. Y ahora vamos a sacar, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el escalar por cada uno de las componentes del vector. En esta forma, como que si fuera con la propiedad distributiva. 2 por 2 y 2 por 3. De tal manera que tenemos 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. En el caso del menos 7, yo prefiero poner un signo más para multiplicar el 7 con todo y el signo. Pero si alguno de ustedes lo desea, puede bajar el signo menos y multiplicar el 7 por cada uno. El 7 nada más. Yo prefiero copiar el signo más y multiplicar el menos 7. Menos por menos da más, 7 por 5, 35, menos por más da menos, 7 por 4, 28. Observen cómo el escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. Y finalizamos, y eso es lo que les quiero mencionar, que para sumar o restar dos vectores, lo único que tenemos que hacer es
sumar o restar las componentes correspondientes. Eso significa la X de un vector con la X del otro vector y la Y del primer vector con la Y del segundo vector. Y hacemos 4 más 35 son 39 y 6 menos 28 es negativo 22. Y el vector resultante es el que nos da, pues, 2u menos 7b. Entonces, esa es la forma de sumar dos vectores, ¿verdad? Este ejercicio, el cual voy a tomar una captura también, este ejercicio podría venir escrito, además de esa forma en la que está ahí, podría venir escrito, en lugar de venir en forma de coordenadas cartesianas, podría venir u igual a 2i más 3j. Y el otro vector podría venir como menos 5i más 4j. Y pedirnos exactamente que calculemos lo mismo. Entonces, en este caso, se plantearía así. 2 por el vector u, que es 2i más 3j, menos 7 por el vector b, que es menos 5i más 4j. Entonces, se multiplica. 2 por 2i, 2 por 3j, 2 por 2, 4i, 2 por 3, 6j. Menos 7 por menos 5 y menos 7 por 4. Esto nos da, menos por menos da más, 35i, menos por más da menos, 28j. Y ahora solo los términos correspondientes. 4i más 35i son 39i y menos 28j más 6j, menos 22j. Y de esa manera se obtiene la misma respuesta, solamente que este vector escrito en términos de vectores unitarios y el otro en términos de coordenadas cartesianas. Espero haberles ayudado con estos primeros 3 temas, ¿verdad? De componentes de vector, vector unitario y suma resta de vectores. Y vamos a dejar un poco lo de componentes de un vector para mañana, ¿verdad? Para que lo podamos platicar un poquito más despacio. Ha sido un placer, jóvenes, haber compartido esta tarde con ustedes esta clase. Que tengan un feliz día. Adiós, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, a la orden para servirles. Nos Para vemos en Pero, cálculo. ingeniero. Gracias, Miguel. Bueno, Mañana. nos vemos mañana entonces. Gracias, Inge. A la orden. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Bueno. Sé que